sin tutor. Vamos a realizar el video acerca del trabajo donde nos corresponde interactuar con el simulador de la clase de física general. Estamos en la unidad uno, tarea uno, cinemática. Mi nombre es Gustavo Adolfo Vargas Rodríguez, del grupo 411. Eh, Como tal, tenemos acá el link donde tenemos el simulador. Vamos a darle clic a este, ya lo tengo abierto. Este es el simulador donde podemos interactuar y cambiar algunos datos para que puedan ser arrojados y determinar el tipo de gráficos que debemos mostrar. Aquí tenemos para la velocidad inicial, perdón, para la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Esos son los cambios que podemos hacer. Entonces, de acuerdo a la guía, nos pide que la posición inicial debe ser de cero metros. Entonces, como tal, entonces vamos a cuadrar la posición inicial, ya está en cero. La dejamos igual, tal cual como está. Luego, de acuerdo a la guía, la velocidad inicial es en metros por segundo. Tome el último dígito de su número de cédula de documento y usarlo como parte entera de velocidad inicial en el simulador. La parte decimal la elige uno. Entonces, en este caso, vamos a elegir, de acuerdo a mi cédula, termina en 5. Vamos al simulador y vamos a ponerla, la elegí 5.4. 5.4. 5.4. Y vamos de nuevo a la guía, nos dice que la aceleración debe estar en cero. Debe estar en cero. Entonces nos vamos para el simulador y la vamos a poner la aceleración en cero. 0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para empezar el simulador, le damos play acá y él nos comienza a arrojar una serie de datos: el tiempo, el espacio y la velocidad. Poco a poco nos va dando en un término de 11 segundos. Ahí como tal ya nos arrojó los datos, del cual podemos exportar, los exportamos, tal cual. Eh, Estos datos ya los tengo yo listos. Eh, ya un momento, les abro el archivo donde los tengo. Se llaman ePlus y ePlus. Son dos, porque uno es con velocidad y con aceleración de cero y el otro es con aceleración diferente a cero. Tenemos este que es el de aceleración a cero. Entonces tomamos, tomamos esos datos que nos arrojó el simulador, que están acá, pasan a la tabla Excel. Creamos una que es la de aceleración, que es en metros por segundo cuadrados. Eh, Tomamos, de acuerdo a la guía, tomamos las tablas, las ponemos acá para recopilar los datos, cuando la aceleración es cero y cuando la aceleración es diferente a cero. Entonces, cada tabla se debe poner acá en el Word, cada tabla.
Cuando es igual a cero, entonces tenemos estas, de las cuales las tengo acá en el Excel. Para poderlas realizar, tomamos estos datos y le damos insertar y le damos a gráficos de dispersión. Nos arroja este archivo, lo cuadramos de acuerdo a la explicación que nos dieron en los primeros CIPAs. En este damos el espacio versus el tiempo, donde vemos que es lineal, de acuerdo, de acuerdo aquí, perdón, acá nos arroja que la tendencia es lineal y la fórmula es y igual a 5,4x. Ahora nos vamos con el tiempo versus la velocidad, perdón, la velocidad versus el tiempo. Nos arroja que también es lineal, también es de tendencia lineal. Le damos acá, perdón un momento. Ah, sí, igualmente la tendencia es lineal y también arrojamos la fórmula que y igual a 1604x más 5,4. Eso nos da la parte lineal que en la velocidad de 5,4, el dato de 5,4 y, y nos da como tal una parte, una tendencia lineal. Ahora vamos con la aceleración versus el tiempo. Entonces, igual tomamos estos, le damos insertar y también le damos a gráfico de dispersión. Y nos da, de acuerdo a la aceleración que es cero, nos da una tendencia lineal, de acuerdo a la tabla. La línea de tendencia es lineal. Y arrojamos la fórmula que es y igual cero. Ahora nos vamos al simulador. Lo vamos al simulador. Perdón. Vamos al simulador y ponemos una aceleración diferente a cero. En esos momentos, de acuerdo al simulador, entonces lo vamos a poner en 2. De acuerdo al ejercicio que yo hice, lo puse en 2. Ahí está. Sigue con la posición inicial como cero, que inicia en 0 metros. La velocidad inicial en 5,4 de acuerdo a mi cédula. Y la aceleración en 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces le damos a dar play y comienza a arrojar los datos el simulador, donde tenemos que también son 11 segundos. Estos datos que están acá son exportados al, al archivo que yo tengo. Entonces abrimos el archivo donde nos arroja que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Nos van a arrojar datos diferentes al anterior, ya que lo varía la aceleración. Tenemos que
de acuerdo al ejercicio, tomamos el espacio versus el espacio versus el tiempo, entonces nos arroja que también es lineal. La línea de tendencia es lineal. Y la ecuación es y igual a 15,4x menos 15. Pasamos de acuerdo a la guía, tomamos el otro dato que es velocidad versus tiempo. También nos arroja que también es una tendencia lineal. Aquí verificamos. La línea de tendencia es lineal. Nos arroja la ecuación de la cual es y igual a 2x más 5,4. Y pasamos al último dato que es el de la aceleración versus el tiempo, donde tenemos en cuenta que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado y nos da una tendencia igualmente lineal. Igualmente lineal. Ok, entonces esos son los datos que tenemos, los cuales copiamos, esos gráficos los pasamos al Word del trabajo, donde están pegados las capturas de pantalla de la simulación de cuando la aceleración es diferente a cero y donde la aceleración es igual a cero. Las tablas también las pasamos acá, los gráficos que vimos anteriormente, que les mostré, y seguimos con el análisis de las tablas que acabamos de pegar en el Word. Entonces tenemos que cuando las gráficas de espacio-tiempo, de velocidad-tiempo y de aceleración-tiempo, cuando la aceleración es cero, tenemos que estos gráficos representan un movimiento con velocidad constante y sin aceleración. Esto es típico de un objeto que se mueve en línea recta a una velocidad uniforme. Ahora los gráficos cuando son diferentes a cero, cuando en el ejemplo fue de 2 metros por segundo al cuadrado, en resumen, estos gráficos muestran un objeto que está experimentando una aceleración constante con la velocidad, aumentando de manera lineal en ambos gráficos la velocidad versus el tiempo. Esta aceleración se mantiene constante en el tercer gráfico. Podemos ver tercer gráfico, que es 2. Bueno, esta ha sido la explicación. Vamos con las preguntas. Entonces, la pregunta número uno, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características gráficas del movimiento? En resumen, si ves una línea recta en la gráfica de posición versus tiempo, estás viendo un movimiento rectilíneo uniforme. Si ves una parábola, es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y en la gráfica de velocidad versus tiempo, una línea horizontal indica movimiento rectilíneo uniforme, mientras que una línea in- inclinada indica un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Vamos con la segunda pregunta sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Dice que cuando la aceleración es cero, el movimiento se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme. Esto significa que el objeto se mueve a una velocidad constante y no experimenta ningún cambio en su velocidad con el tiempo. Aquí tengo el resumen. Entonces, en términos simples, si un objeto está en movimiento y no hay aceleración, seguirá moviéndose de la misma velocidad en línea recta indefinidamente a menos que alguna fuerza externa actúe sobre él.
Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué representa el área bajo la curva gráfica, gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? En resumen, el área bajo la curva en ambos gráficos se dice cuánto se ha movido el objeto en movimiento rectilíneo uniforme. Es un rectángulo y en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es un triángulo con trapezoides. Seguimos con esta aplicación donde tomamos las ecuaciones lineales, tendencias obtenidas en Excel, haciendo una comparación con las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniforme acelerado, usar estas ecuaciones para calcular la velocidad del motociclista en el tiempo 25 segundos y en el tiempo 35 segundos. Realizar tanto para MRU y MUA. Entonces en MRU nos dan, la diferencia es que no hay aceleración en esas ecuaciones, que no hay aceleración. Tomamos esos datos y los pusimos acá, que es 5,4 metros por segundo, 0 metros por segundo y 2 metros por segundo. Y en movimiento uniforme acelerado tenemos la ecuación B, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, aquí sí podemos hallar el tiempo de 25 segundos, de la cual tomamos los datos de las tablas, de los gráficos, donde la velocidad inicial es 5,4 metros por segundo por 15 ceros, perdón, 16 ceros, 4 metros por segundo al cuadrado por 25 segundos, que es el dato que nos piden, nos da 5,4 metros por segundo. En la segunda, en el segundo gráfico, tomamos la velocidad inicial, que es menos 15 metros por segundo, más 15,4, que es la aceleración, 15,4 metros por segundo, por 25 nos da 370 metros por segundo. Eh, en el tercer gráfico tomamos 5,4 5,4 metros por segundo más 2 metros por segundo, que es la velocidad cuando es mayor a cero, es diferente de cero, perdón, por 25 segundos nos da 55,4 metros por segundo. Ahora tomamos a la velocidad, al tiempo de 35 segundos, nos dan estos resultados. El primero de 5,4 segundos igual a este. El segundo gráfico nos da 524 metros por segundo y en el tercero nos da 75,4 metros por segundo. Bueno, esto ha sido todo por el video sustentación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.